Fíjese que yo me examiné del extemporáneo, pero yo quería saber cuándo será publicada la La nota. otra semana lo publicamos. Ah, muy amable, gracias. Estamos en eso, sí. Ok, gracias. Bueno, el territorio, como ustedes saben, es uno de los elementos esenciales del Estado. Determina los límites de una soberanía determinada. Y un Estado, pues, para ser considerado como tal, debe contar con un territorio, ¿verdad? Y Guatemala, pues, no ha sido ajeno a ello. Incluso con la propia Constitución, pues, aparte de otros, tiene ciertos preceptos que se ven directamente con el territorio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el artículo 123 que habla sobre limitaciones en las fajas fronterizas. Imagínense qué importancia, ¿verdad? Y dice, solo los guatemaltecos de origen, que da privilegios, ¿verdad? Solo guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades, ¿verdad? Guatemaltecos de origen, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de los 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria, ¿verdad? Y hay una excepción, pero esa es la regla general. Incluso en el derecho internacional hay un tema que se llama seguridad territorial, como seguridad alimenticia, ¿verdad? Son situaciones primordiales para un Estado. Tan es así que el problema que tenemos actualmente con Belice, ¿verdad? Para determinar nuestro territorio. O sea, el territorio de Guatemala no está definido al 100%. Tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema causado por una potencia, ¿verdad? Una potencia abusiva, ¿verdad? Que siempre se ha manifestado así en el mundo. Siempre se ha manifestado así en el mundo, ¿verdad? De una forma prepotente, abusando pues de su poderío económico, militar, que lo ha logrado pues muchas veces despojando a los países y secuestrando gente para la esclavitud, pero es parte de la historia, ¿verdad? Y influye en el derecho internacional privado, porque si no hubiera sido por Gran Bretaña, recuperamos Belice. Un presidente que estaba decidido a recuperarlo, pero cuando se cantonaron fuerzas militares de Guatemala en la frontera, Reino Unido desplazó un acorazado, que va a bombas del tamaño de un Fort Vine, ¿verdad? Que es Fort Vine, las bombas enormes ustedes. Y con eso era suficiente para dominar a Guatemala. No dejaron. Después de haber hecho el problema, no dejaron. Parte de la historia y del derecho internacional. Pero, ¿por qué Guatemala tiene ese como cinturón de seguridad, verdad? Porque teniendo firme nuestro territorio, pues hay mucha seguridad adentro y nuestra soberanía pues se ve bastante protegida. Imagínense ustedes, como les contaba a los compañeros del semestre de la sección anterior, ¿verdad? Nosotros somos vecinos con México y México tiene uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, la red de América, ustedes, el doctor Carlos Lim. Ese hombre tiene más de 100.000 millones. Estamos hablando de dólares, ¿verdad? No estamos hablando de pesos argentinos. Más de 100.000 millones. Imagine que ese señor se dedicara a comprar tierra y comprar aquí en Guatemala, ¿cuánto podría comprar usted? Y es mexicano, le interesa México.
habría un peligro ahí, ¿verdad? Por eso la propia Constitución prohíbe que personas de diferente nacionalidad adquieran esa franja fronteriza. Para que vean la importancia del territorio, ¿verdad? La importancia del territorio. Y habla también sobre la soberanía y el territorio. Artículo 142. El Estado ejerce plena soberanía sobre, fíjense, plena soberanía. El territorio nacional. Fíjense, territorio nacional. ¿Qué integra el territorio nacional? Nuestra propia Constitución lo dice. Suelo, subsuelo, aguas interiores. Ahí vamos a ver qué son aguas interiores, porque ustedes ya comprendan mejor este artículo. Aguas interiores, mar territorial, en la extensión que fije la ley, y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Fíjense, una noción tridimensional, ¿verdad?, del territorio. Y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial. Vamos a ver qué es zona contigua. ¿Verdad? Para el ejercicio de determinadas actividades. Como ven ahí, y hay una modificación a la soberanía. El otro decía plena soberanía. Aquí no, para el ejercicio, ¿verdad? De determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. El derecho internacional lo permite. Y de la misma forma se lo permite a todos los países, no solo a nosotros. Y le prohíbe determinadas cosas. C, los recursos naturales y vivos de lecho y subsuelos marinos. Ahí estamos hablando de la plataforma continental, ¿verdad? De lecho y subsuelos marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, ¿verdad?, que constituyen la zona económica exclusiva. Es otra zona. Su nombre lo indica, miren, zona económica exclusiva, conocida como CEE, ¿verdad? ZEE, zona económica exclusiva, en la extensión que fije la ley conforme a las prácticas internacionales. Ya estamos viendo, ¿verdad?, que hay diferentes zonas en el mar. Y la importancia de ello es que el mar se divide precisamente para ejercer la soberanía, como parte, pues, esencial de el territorio de un estado, ¿verdad? Como elemento esencial de como parte esencial de un estado. Entonces tiene que estar muy bien determinado Juan Agustín. Sí, buenas noches, Lick. Solo una consulta. Cuando la Constitución indica espacio aéreo, no define un límite, pero yo tengo entendido que sí hay un límite de altitud el cual pertenece a todos los países y lo demás se considera común. ¿Es así o estoy equivocado? Perdone la consulta. Sí, nos estamos adelantando al tema, pero sí está bien, ¿verdad? Sí, acuérdense que todos estos espacios, ¿verdad?,
marítimos, aéreos, se determinan a través de tratados internacionales. Y hay tratados donde dice que termina, ¿verdad?, la soberanía y empieza el espacio, le llaman espacio ultraterrestre, ¿verdad? Si existe un espacio ultraterrestre es porque existe un espacio nacional, ¿verdad? Un espacio. Y hay discusión, pero hay algunos que lo quieren terminar hasta donde lleguen las naves, ¿verdad?, más modernas, y otros pues unos 25,000, ¿verdad?, metros o 100,000 metros. Eso lo vamos a ver, ¿verdad?, cuando, pero sí hay una altitud. ¿Y por qué es importante? Porque también como el mar se ejerce soberanía. Antes no tenía mucha importancia esto del espacio aéreo, porque con carretas de mulas y carros y que parecen carruajes, ¿no? ¿Qué se iba a pensar que se iba a explotar el espacio? Pero a raíz de la existencia y perfeccionamiento de las naves aéreas como el avión, en 1903, miren, relativamente poco, ¿verdad?, para los demás derechos, ¿verdad? Relativamente poco, joven, ¿verdad? Porque es hasta ahí cuando empieza a inventarse el avión. La Primera Guerra Mundial fue la primera confrontación militar donde participó la aviación, ¿verdad? Entonces ahí ya se le dio la necesidad de regular hasta dónde puede un Estado ejercer soberanía hacia arriba. Eso lo vamos a ver cuando veamos el espacio terrestre, ¿verdad? Pero sí hay, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Bueno, entonces, así es el territorio, pues, ¿verdad?, que está delimitado, se ubica, ¿verdad? Y así es. ¿Y cómo se determina el territorio? Con los límites y fronteras, ¿verdad? Y esto pues da independencia, da seguridad, da identidad, da pertenencia, para una idea de pertenencia. O sea, el territorio es muy importante, es muy importante. Entonces, a nivel internacional, existen lo que son límites, fronteras y demarcación, que no son lo mismo, ¿verdad? Los límites, dice, es una noción lineal, es una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía de un Estado, hasta ahí. Nosotros, pues, cuando estudiamos geografía, ¿verdad?, nos ponen el mapa, ya sea de Centroamérica o el mapa de América, y miramos a Guatemala ahí, ¿verdad? O vemos a pura Guatemala y tenemos nuestro mapa. ¿Verdad? Ese mapa es el territorio. Y hay una línea, ¿verdad?, en todo el contorno. Pero esa línea no existe. Vamos al lugar donde se ubica y no miramos nada. Esa línea no la miramos ahí, no está pintada. Ese es el límite, es la noción, ¿verdad? Pero sí se puede determinar por medios científicos y técnicos. A la hora de un problema lo determinamos exactamente, ¿verdad? Pero de hecho muchas veces no está ahí, no está pintado, ¿verdad?, como lo miramos en el mapa. O si ustedes han volado, pues miran, ¿verdad? No se miran, en esa línea no se miran, se pasan las fronteras y no se mira nada, ¿verdad? En cambio la zona, la frontera es la zona contigua al límite. Hay espacios ahí, incluso muchas veces hay bastante movimiento comercial. Como a mí me gusta mucho la chinama, ¿no?, que es bien dinámica ahí, hay mercado, ropa, para El Salvador. Esa es la frontera, zona contigua al límite.
No sé si vieron ayer en internet que hubo encuentro entre los mandatarios de Corea del Norte y Corea del Sur. Histórico, no sé cuándo fue eso, pero salió. Lo que voy es lo siguiente, que fíjense que se pusieron ellos, ¿no?, frente a frente, se dieron la mano, pero en medio de ellos había una línea así, como esos bordillos de las banquetas que miramos, pero hecho con block, ¿verdad? Es una especie de block, ¿verdad? ¿Por qué un mandatario está de un lado y otro de otro lado de esa línea de block? Tan importante era que ninguno de los dos se atrevió a pasar a pisar esa franja de bloque que había ahí, en el paralelo 38. Famosísimo el paralelo 38. Hasta que un mandatario dijo al otro, venga para acá, yo lo invito, y el otro ya pasó. Y el otro dice, bueno, ahora va a venir conmigo, y se pasó solo con bloque, póngale de 8 centímetros o 10 centímetros de ancho. Ese es lo que estaba, esas zonas que están a los lados, esos lugares contiguos a esa línea, es la frontera. Y que esos ladrillos que habían ahí, póngale un ladrillo bloque ahí, ¿verdad? Que formando una línea, no más de 10 centímetros, póngale 10 centímetros. Esa es la demarcación. Entonces la demarcación ya es un acto físico, ¿verdad? Que hace efectivo al límite. Y les cuento a los compañeros que aquí hay a veces talanqueras como demarcación. Ustedes solo se ven la talanquera, se pasan y ya están del otro lado de otro país, en Honduras, en Olopa, si pasa ahí. Se pasa en Honduras, en una talanquera que hay ahí, sin casi nada de control. Esa es la demarcación. Entonces el límite, la línea imaginaria, la frontera, la zona contigua al límite, y la demarcación, el acto físico, ¿verdad? De división, una señalización, ¿verdad? Que hay. Puede ser un monumento, ¿verdad? Una calle, descombramiento, ¿ven ustedes? Descombrar, vaya, ya están. Puede llegar alambrados, torres, ¿verdad? Torres, luces, ¿no?, etcétera. El famoso muro de Estados Unidos, ¿verdad, Lick? Eso sí, esa es una demarcación. Bueno, ahí está poniendo unas señas. Bueno, hasta aquí llega usted, ¿no? Hasta aquí llega usted. Es una seña, ¿verdad? Sí, ese es un acto físico, ¿verdad? Que tiene consecuencias, ¿verdad? Y aún viendo esto, en la doctrina, ¿verdad?, hay una clasificación de límites. ¿Cómo se clasifican los límites? Por su naturaleza y por su origen. ¿Ves? Por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza son naturales y artificiales. Ya esto le dando ya una idea, ¿verdad? Naturales y artificiales. Por su origen, bueno, los artificiales pueden ser astronómicos, ¿verdad? Astronómicos, ¿verdad? Y aquí tenemos los artificiales, conceptos abstractos, ¿verdad? Los astronómicos y los geométricos. Geométricos. Y por su origen, convencionales, ¿verdad?
doctrinarios y tradicionales. O sea, como ya el tema se va ampliando, ¿va ustedes? Se va ampliando. Entonces, los límites según su naturaleza, naturales, pueden ser orográficos, fluviales y marítimos. Pero también tenemos, los menciona, después el doctor no lo menciona aquí, también pueden ser lacustres, que lo menciona después, cuando lo apunta acá. Orográficos, fluviales, marítimos y lacustres. Y los artificiales, astronómicos y geométricos. Geométricos. Edgar. Sí, solo, perdón, me causa la duda de cuáles son los límites geométricos o a qué se refiere. Que son trazos, ¿me entiende? Usted ha visto África, el mapa de África tiene trazos muy, cuando miren el mapa de África van los trazos muy rectos, se miran trazos así que muy definidos en sus ángulos, ¿verdad? Entonces, por X o Y razón, dice, bueno, llegamos hasta aquí, a partir de allá va un radio de tanto, nos abrimos tantos grados al norte, ¿verdad? No, de aquí al sur, al sureste, y así van. Esos son trazos geométricos, ¿verdad? Y astronómicos, pues, se basan en los puntos en los que se divide la Tierra, ¿verdad? Meridianos y paralelos, ¿verdad? Porque no hay accidentes geográficos de referencia. Cogí en medio de la nada, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí una frontera? ¿Cómo? Entonces se utilizan pues los trazos geométricos o los puntos astronómicos, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, Lick. Bueno, y por su origen pueden ser convencionales, tradicionales y doctrinarios, ¿verdad? Los naturales tenemos los límites orográficos. Eso se refiere a montañas, a elevaciones, ¿verdad? Volcanes. Como su nombre le indica, significa montañas, ¿verdad? O elevaciones, ¿verdad? Los accidentes terrestres. Existen tres criterios para fijar el límite, ¿verdad? Ya puede ser que en la cúspide, ¿verdad? Ahí llegue mitad para cada uno, o que la montaña le quede a un país y el otro tome la base como inicio, ¿verdad? De lo suyo, o algún otro acuerdo, ¿verdad? Que lleguen con relación a ese accidente, ¿verdad? Como vemos el Monte Everest, ¿verdad? Que queda entre China y la India, le pertenece a la India, casi en su totalidad, ¿verdad? Entonces son acuerdos, ¿verdad? A que lleguen las partes. Ahí va a determinar las negociaciones, ¿verdad? Que se hagan entre los diferentes estados en ejercicio de su soberanía, ¿verdad? Ahí se negocia más que le queda a usted esto, pero a mí me da este accidente geográfico que me conviene, etcétera, pueden. Una negociación que fue muy bonita en Guatemala fue con Honduras y El Salvador, fueron bastante bonitas, eran muy técnicas. A raíz de ello nace el Instituto Geográfico, ¿viste ustedes? Tan es así, que le dio vida al Instituto Geográfico Nacional. Creo que fue la que se hizo con Honduras. Entonces ahí pues se llegan a un acuerdo, el acuerdo es entre los estados, no hay una fórmula, ¿verdad? Que digan, cuando hay una montaña, un volcán, esto y esto, no. Ahí está el accidente y los estados en el ejercicio de soberanía determinarán de común acuerdo cómo se va a dividir o cómo va a quedar ese accidente geográfico en relación con su territorio. También están los límites fluviales. Cuando hablamos de fluvial se refiere a ríos, ¿verdad? Orográficos, montañas, fluviales a ríos, ¿verdad? Aquí el doctor
el doctor Montiel Argüello, cubano que vivió aquí en Guatemala, hizo un libro muy bonito sobre derecho internacional público y privado, en un mismo tomo. Dice, los ríos que nacen y desembocan en el mismo país se denominan nacionales. ¿Sí? Ríos nacionales. Nacen, ¿verdad? Y terminan en nuestro propio país, ¿verdad? Son ríos nacionales. Forman parte del territorio de este país, ¿verdad? Ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo. Suele decirse que los ríos que cruzan o separan a dos o más estados, ¿verdad? Es el que los crucen como el Amazonas, ¿verdad? O separen como el río Bravo, el río La Paz aquí, ¿verdad? Suele decirse que los ríos que cruzan o separan dos o más países son internacionales. Y hay diferencia, ¿verdad? Entonces tenemos ríos nacionales y ríos internacionales. Los ríos internacionales a su vez se dividen en dos, se subdividen en dos. A los ríos que cruzan diferentes países se les llama sucesivos. Sucesivos, ¿verdad? Y los que separan se les llama contiguos. Si lo apuntaron, ¿verdad? Nacionales e internacionales. Los internacionales pueden porque cruzan diferentes estados o porque separan diferentes estados. A los que cruzan se llaman ríos internacionales sucesivos. Y a los que separan se llaman ríos internacionales contiguos. Ahí van a determinar los estados hasta dónde o qué parte, etcétera, ¿verdad? Solo puedo hacer un comentario. Hoy Sí. leía específicamente un resumen por ahí de los límites de España, específicamente en un río, no recuerdo si es río o el lago, pero existe una isla que en la frontera para el lado de Francia, y dice que existe una isla. Y cuando ellos definieron, como dice usted, ese acuerdo de Estado, ¿verdad? Y entonces cuando ellos definieron cómo iba a ser la frontera en esa isla, dice que es un islote, es tan angosto que no le convenía a ninguno de los dos tener la mitad ni ceder totalmente el islote. Y entonces llegaron y por los cambios que regularmente también hace el agua por el tema de marea o de corrientes del río, decidieron que un semestre le pertenece a un país y el otro semestre del año le pertenece al otro. Es muy particular, muy interesante, la verdad, por el tema del pueblo. Sí, pero sí interesante esa información, ¿verdad? Sí, su ejemplo es muy acertado, fíjese, muy, muy acertado, porque eso nos demuestra que cada uno de estos accidentes o situaciones se resuelve a través de la soberanía de los estados. Los estados son soberanos de resolver la situación como más les parezca. Ahora, cuando no hay acuerdo, usted ya se somete, ¿verdad?, al conocimiento de una jurisdicción, ¿verdad? Pero como ya nos dio un ejemplo clarísimo, sí, existe esa situación, así es, ¿verdad? Se dividen, es temporal la soberanía, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ellos así lo decidieron. Caso contrario, hubieran tenido que someterlo a una resolución internacional y puede que uno de los países hubiera perdido, ¿verdad?, para siempre ese derecho. Entonces, nosotros es diferente, ¿verdad? Que tenemos un problema con Belice y no nos ponemos de acuerdo. Ahí ya se recurre a otras instancias. Pero una vez los estados lo resuelven, ellos lo resuelven como quieran, ¿verdad?, como más les parezca. Y todo el mundo respeta esa situación. China y la India, ¿verdad? Porque le quedó a la India
¿verdad? Básicamente todo el monte Everest. ¿Por qué? Algo han de haber negociado. Algunas situaciones de haber habido que le dieron más validez a la situación de la India para que se quedara con esa enorme montaña. Pues es cuestión de soberanías, pues, ¿verdad? O los grandes lagos que hay entre Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Cómo se los han dividido, son enormes. Y quedan precisamente en las fronteras de ambos, ¿verdad? Ahí tiene que haber un acuerdo para que determine la situación jurídica de esos ríos. Pero ¿quién determina eso? La soberanía. Y si no, pues hay instancias superiores. Y como ven, hay bastantes clasificaciones entre los ríos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos los ríos y están ¿verdad? Que son los fluviales, están los lacustres, que son los lagos, igual que los ríos, ¿verdad? Si quedan en la frontera, pues los estados determinarán, ¿verdad? Hasta dónde o cómo va a ejercerse las soberanías, o si le queda exclusivamente a uno, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de soberanías. Y los límites marítimos, ¿verdad? Que refiere a la separación entre el mar territorial y alta mar, ¿verdad? ¿Dónde termina la soberanía directa del Estado? Por eso se divide en zonas marítimas para el ejercicio de la soberanía, sin discusión alguna. Ya todos los estados saben qué forma de soberanía se debe ejercer en cada zona, en las zonas interiores, en el mar territorial, en la zona contigua, en la zona económica exclusiva, en la plataforma continental. Saben en todo el mundo cómo se ejerce la soberanía ahí y no hay discusión, ¿verdad? El alta mar, allá es otra cosa. Allá termina la soberanía. Lo que le decía, pero no la ley. Ley siempre va a haber, aunque no haya soberanía. Miren ustedes qué interesante, ¿verdad? Igual que pasa con el espacio ultraterrestre, que termina la soberanía, pero no la ley. Siempre siguen bajo normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empieza el mar? ¿Dónde termina el mar, ¿verdad? Soberano, ¿y dónde empieza? El alta mar. Ahí, ya en la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, ya se terminó esto. Por eso ustedes han oído, a veces han escuchado noticias de que la Marina guatemalteca capturó una lancha, ¿verdad?, de narcotráfico en aguas territoriales, ¿verdad? Entonces uno sabe más o menos por dónde iban, si son territoriales, es mar territorial, más o menos por dónde andaban, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a ver que hay derechos, incluso en el mar territorial, hay derechos de los otros estados, ¿verdad? Y están los límites artificiales. Los límites artificiales son aquellos límites que se han determinado de manera bastante arbitraria, con referencia a conceptos abstractos. Algunos les dan el apelativo de propiamente invisibles, ahí no se mira nada. Solo hasta que lo demarcan, ¿verdad? Se mira algo. Pero nosotros miramos un mar, una montaña, un río, ahí está. Pero en este lugar no hay nada, ¿verdad? No hay ningún accidente que nos ayude como punto de referencia, ¿verdad? Entonces los astronómicos se basan en las líneas astronómicas de paralelos y meridianos. Para efectos, pues, de marcar la Tierra, porque la Tierra también va a estar, se acordó dividirla en meridianos, ¿verdad?, y paralelos. Se empieza con ¿verdad?, que empieza el de los polos, ¿verdad? Los meridianos conectan los polos y los meridianos cruzan la línea ecuatorial. Entonces allá se puede cuadricular la Tierra con paralelos y meridianos. El meridiano cero es el meridiano de Greenwich, que está precisamente en la Torre de Londres. Ahí empieza
los meridianos de la Tierra. Ese es el meridiano 0, ¿verdad? Y pues en latitud norte, latitud sur, ¿verdad? De los meridianos. Y eso nos sirve también para el GPS, por eso dicen, con Guatemala, ¿verdad? Menos 6 o 4 horas, creo que dicen, para medir a nivel mundial, un nivel. ¿Por qué? Porque son el tiempo que nos separa a nosotros del meridiano 0. Y por eso le dicen a ustedes la hora mundial, ¿verdad? 15 horas GMT. Bueno, 15 horas GMT, ¿qué quiere decir eso? Que son las 15 horas Greenwich Meridian Time, en el meridiano 0. Entonces de ahí podemos sacar nosotros, este es el horario del meridiano. Pero nosotros estamos a menos 6 horas, le restamos 6 horas, esa es nuestra hora con relación al meridiano. Nos sirve punto de referencia. Pero ahí también nos sirve también para las divisiones astronómicas, ¿verdad? De los territorios. Y el paralelo 0 es el paralelo ecuatorial. Y nos vamos moviendo por grados. Cuando dicen, ¿verdad? Que un barco, ¿verdad? Tuvo un accidente en el paralelo norte, ¿verdad? 30. Tenía que parar 30 grados y se hacen los trazos. Es como se ubican en el mar y todo. Pues eso nos sirve para los límites artificiales. Y el más famoso, un límite geométrico, es el paralelo 38. Díganme ustedes qué es el paralelo 38 a nivel internacional. Ustedes que han leído noticias. Paralelo 38. Cuando medimos por grados, ¿verdad? Meridiano tal y paralelo tal. Ahí lo ubicamos. Grado tal. El paralelo 38 es el que establece los límites de las dos Coreas. Ahí exacto queda el límite de las Coreas, paralelo 38. Busquen en internet y ahí van a ver, ¿verdad? Que les digo fue objeto de publicación mundial, ¿verdad? Que se encontraron estos dos mandatarios en el paralelo, ¿verdad? Famosísimo. Es el más custodiado de todo el mundo. Y hicieron un acto ahí protocolario muy interesante. Son enemigos acérrimos. Incluso tan acérrimos y tan separados que ya dice que hay variantes muy profundas entre el mismo idioma que tienen coreano y que es el coreano que hablan los dos, pero y hay diferencias. De tanto ha sido la separación entre ellos, ¿verdad? Bueno, entonces van a ver, lean ustedes el paralelo 38, ¿verdad? Entre las dos Coreas. Tiene una historia tremenda ustedes. Ahí fue uno de los puntos de encuentro en la Guerra Fría. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, ¿verdad? Ahí, por su origen, también, división por su origen, pueden ser convencionales, ¿verdad? Son aquellos fijados por un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Como deseen, ¿verdad? Hay o no hay accidentes, ¿verdad? Ellos deciden cómo van a dividirlo y lo dividen. Como muy claramente dijo el compañero, mejor ejemplo no hay, ¿verdad? Mejor ejemplo no hay. Se turnan la soberanía, ¿verdad? sobre ese espacio. Están los límites doctrinarios, pero sí, los convencionales, están los tradicionales, son los que provienen
de un uso continuado, de una costumbre generalmente aceptada, y ahí se queda. Y ahí se trazan los límites. Y también hay límites doctrinarios. Provienen de la aplicación de principios doctrinarios, jurisprudencia, política. En Latinoamérica bastantes límites se han fijado en esta última forma, al punto que ha nacido una doctrina que se llama de uti possidetis. Ustedes que vieron la posesión, estoy seguro que recordarán esa figura, que la posesión es donde se ve el uti possidetis, derecho civil, forma de adquirir. ¿No se recuerdan? Bien. Entonces, el uti possidetis es muy importante para nosotros porque incluso Guatemala ha utilizado esta figura en algunas fronteras que hemos, en un acuerdo de límites y fronteras con otros países, ¿verdad? Entonces, la doctrina del uti possidetis se divide en dos, iuris y de facto. Ya saben ustedes qué es eso, ¿verdad? Concepto, voy a leer porque es importante, ¿verdad? En esta doctrina eminentemente americana, la cual se ha acudido para la fijación de límites y fronteras. En el ámbito internacional así no sirve. Literalmente el principio se basa en la frase, ¿verdad? Vamos a verlo en español, como poseéis, así poseeréis. Es como poseéis, así poseeréis. O bien, en la misma forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. ¿Ya? Como estás, así estarás, ¿verdad? En el futuro. Ese es el uti possidetis. Originalmente este principio fue parte del derecho romano, aplicado en la posesión de bienes inmuebles. También nos habla de este principio el doctor Adolfo Molina Orantes. Ustedes no conocieron al doctor Adolfo Molina Orantes, fue un abogado muy destacado, muy preparado, de ultraderecha. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Manuel Arana Osorio. Pues eso no quiere decir que no sea brillante, ¿verdad? Fue catedrático de Derecho Internacional en la facultad. Yo ya no lo, cuando yo ya se había ido cuando yo entré a la facultad. Casi, y ha escrito muy buenos artículos de Derecho Internacional, muy investigador, ¿verdad? Intelectual. Y fue de los abogados que llevó el caso de Nottebohm a nivel internacional, que sienta doctrina en el derecho internacional privado a nivel mundial sobre la nacionalidad. Y él, pues, por lo menos fue el último con el que dictaron sentencia favorable para Guatemala. Caso Nottebohm, sobre nacionalidad. Murió trágicamente en el caso de la Embajada de España en 1980. Junto a otro abogado también bastante brillante, el doctor Cáceres Leno, que fue vicepresidente también del general Manuel Arana Osorio, Carlos Manuel Arana Osorio, ¿verdad? También iba el doctor Mario Aguirre Godoy, pero él se salvó de milagro, el doctor Mario Aguirre. Hay estos dos profesionales de la facultad, egresados de la facultad nuestra, uno catedrático que a veces fallece, ¿verdad? Yo ya era estudiante, ¿verdad? Empezaba a estudiar. Pero vamos a que el doctor, pues, le hago esa circunstancia histórica para que ustedes sepan quién escribió este artículo. Pero digo, tiene muy buenos artículos el doctor Molina Orantes. Dice, en el primer cuarto del siglo XIX, ¿a qué le huele esto a ustedes? A carreras independentistas, ¿verdad? Las posesiones españolas de América se emanciparon de España y se constituyeron en estados independientes, como corresponde a todo estado que nace. Las nuevas repúblicas americanas
emitieron inmediatamente sus cartas constitutivas y en cada una de ellas se definió su territorio, obviamente, ¿verdad? En vez de describir, no describieron, dice, los territorios, sino que se hacía referencia a las divisiones políticas administrativas que había dejado la corona española. Es una característica muy importante de nuestro continente. No decimos de aquí para allá, que no, sino con base a las cédulas tal situación, con las cuales se integraban los territorios de los estados que rigen, ¿verdad? El uticus idetis se fundamenta en la posesión, ¿verdad? Una posesión efectiva, pacífica, de buena fe. ¿Le suena usucapión a ustedes, verdad? Entonces les digo que lo vieron. En otras oportunidades también se rigieron por territorios de los obispados. Acuérdense que la Iglesia Católica tenía una injerencia grandísima, ¿verdad? En económico, político y social. Incluso, como ustedes ya estudiaron pues en su historia del derecho, los registros civiles se iniciaron en la Iglesia. Fueron los primeros registros civiles que hubo. Hasta hace no mucho, ¿verdad? Se recurría a la Iglesia para investigar algunas situaciones personales, o de, ¿verdad?, nacimiento, bautizo de las personas. Entonces, también, y habían circunscripciones eclesiásticas, como aún las hay. Hoy tenemos circunscripciones eclesiásticas, ¿verdad? Entonces, se acude pues a un hecho histórico y geográfico, existente en un momento dado de la historia de Latinoamérica. Este hecho histórico y geográfico puede ser un documento real, una bula papal, ¿ah? Ahí hablamos de uti possidetis juris, o una situación de hecho. Aquí hablamos de un uti possidetis de facto. Como les contaba a los compañeros, y yo trabajé en una comisión presidencial para conflictos de tierra. Ven ustedes, yo era el abogado de ahí. Resolver conflictos. Y me tocó llevar un conflicto que no se pudo resolver por idiosincrasia. Que los campesinos, no eran indígenas, tenían un documento de 1700, 1700, creo que la primera mitad de 1700, original, que era una cédula real, donde el rey le adjudica a una comunidad indígena unas tierras. No me acuerdo dónde era. Ahorita este fue hace como más de 20 años, como 20 años hace. Y eran muy celosos con ese documento ustedes. No me lo quisieron dar. No dejaron ni que lo tocara. Solo me lo enseñaron, porque ya por curiosidad científica, pues, por lo menos enséñame, no quiero ver cómo es. Y sí, era cuero de animal, ¿verdad?, forrado con cuero de animal. Y se miraba todavía los martillazos que hicieron para cuando elaboraron el papel, se miraba la fibra. El papel con tinta china, auténtica, intacta, ustedes, a más de casi 200 años, intacta la tinta. Pero no quisieron prestarlo para analizarlo, pues, para analizar a ver que se podíamos encontrar algún elemento a favor de ellos. Entonces el caso se quedó así abierto, pues yo me salí ahí y creo que no se resolvió, pero vamos, eso era si se hubiera aplicado, póngale, hubiera sido un uti possidetis juris, porque había un documento, ¿verdad? Un documento real. A eso viene, ¿verdad? Es mi ejemplo, ¿verdad? Entonces el uti possidetis juris se basa en un documento, ¿verdad? Mientras el uti possidetis de facto se basa en una situación de hecho. Y esa es la diferencia que tiene ahorita Guatemala y Belice. Los dos están de acuerdo en someter al uti possidetis. Fíjense que es tan importante que hoy todavía se usa. Dijeron, bueno, seremos en la figura del uti possidetis, está bien,
Pero Guatemala pide iuris porque nosotros tenemos documentación que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Y Belice dice no, que sea de facto, porque hemos estado por más de 200 años. Entonces ahí es donde no se ponen de acuerdo. Pero miren, la figura es importantísima, ¿no? Que es la que ya están de acuerdo en usarla, pero ¿cuál de las dos es la diferencia? No se han puesto de acuerdo, porque ganamos entonces tenemos documentación que pertenecía a la Capitanía General. Bueno, ahí pasamos a un tema que se llama el espacio terrestre. El espacio terrestre abarca todo lo que es efectivamente superficie terrestre, o sea, es decir, del territorio, ¿verdad? Eso te comprende islas, islotes, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Todo. Incluso no necesita formar una unidad. Puede estar dividido hasta por kilómetros de distancia y es un territorio. Pensemos en el Imperio Británico. Tenían posesiones en América, era territorio británico. Lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos, el Caribe. Tenía parte de Centroamérica, ¿va? Parte del Caribe centroamericano. Y tenían en Asia, en Medio Oriente, África, Oceanía. Y ese era un territorio, era el territorio británico. O sea, ¿va? No necesita estar en una sola unidad, puede estar separado, ¿verdad? Y ahí pues ejerce una soberanía. Y ahora la división interna ya es una situación de cada uno de los estados, ejercicio de su soberanía absoluta. Entonces, a lo interno, pues puede haber muchas divisiones, ¿verdad? Como los estados federales que se dividen en estados, ¿no? México, Estados Unidos, ¿no? Que yo conozco, ¿verdad? Que se dividen en estados, es una federación. Pero también pueden dividirse en departamentos, como nosotros, ¿verdad? Centroamérica, ¿verdad? Nos dividimos en departamentos, de ahí en municipios, caseríos, etcétera, ¿verdad? Y vamos subdividiendo, pero es nuestra propia soberanía. Otros le llaman autonomías, como en España, a raíz de la Constitución del 78, ¿verdad? Que instaura la monarquía constitucional, dividen el Estado español en autonomías, 17 autonomías, ¿verdad? Que incluso cuentan con Corte Suprema, ¿verdad? Y son 17 autonomías las que hay. Entonces, cada estado pues, ya lo subdivide como desee. Lo que es necesario y no se mueve son las fronteras. Aunque haya cambio total del estado y muera y viva otro, las fronteras no se mueven. Y así es como llegamos al espacio marítimo, ¿verdad? Pues ha sido para determinar el espacio marítimo de los estados, ¿verdad? El mundo se le ha puesto atención, ¿verdad? Y se han desarrollado muchas conferencias, ¿verdad? Muchas conferencias que termina en Montego Bay en 1982, que empieza desde el 58, termina en el 58 la primera, es cuando empieza, y termina la última hasta el 82, donde se suscribe la Convención del Mar sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que se llama CONVEMAR, ¿verdad? El licenciado Centeno, que también fue mi catedrático, dice que también, pues, él menciona también las diferentes convenciones y nos dice, desde la antigüedad el mar ha sido de gran importancia para los hombres y para los pueblos. El mar ha servido de vía de comunicación y transporte entre los pueblos. Su fauna, flora y demás recursos han servido al progreso de la humanidad, pero también ha sido fuente de controversias.
razón por la cual hoy en día existe una rama específica del derecho denominada derecho del mar, ¿verdad? El derecho del mar, dice, es el conjunto de normas jurídicas internacionales que regulan la conducta de los sujetos de derecho en el mar y los espacios marítimos. Miren qué interesante la definición que nos da el doctor Centeno Varías, ¿verdad? Y dice, ramas del derecho que regulan el espacio marítimo. Lo que hoy día conocemos como derecho del mar es producto de siglos de regulación, preferentemente consuetudinaria, pero que en el presente siglo ha logrado ser codificada en forma sistemática, dividiéndose en dos ramas claramente determinadas: derecho privado marítimo y derecho internacional del mar. Dos ramas. El derecho privado marítimo pertenece a la rama del derecho internacional privado y es la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas de carácter civil y mercantil, principalmente, ¿verdad?, de las personas con motivo de la navegación. Como en el mar hay tanta actividad, ¿verdad? Hay actividad mercantil y hay actividad civil, pero eso lo regula y pertenece al derecho internacional privado. La otra rama es el derecho internacional del mar. Eso pertenece al derecho internacional público. El derecho internacional del mar es la rama del derecho público que regula la conducta de los estados en relación al mar en su totalidad. Cómo se conducen los estados, ¿verdad?, con relación al mar, ¿verdad? En su totalidad, desde donde empiezan en las costas de los países hasta el centro y hasta la otra, ¿verdad?, costa que encuentren, pasando por el espacio del mar territorial. Entonces, el derecho internacional del mar, su regulación es frecuente y ha sido sin duda una de las ramas jurídicas internacionales más difíciles de codificar. Muchos intereses. Miren, termina en el 58 la primera conferencia y se suscribe el tratado hasta 1982. 23 años. 23 años, ¿verdad? Entonces, debido a los encontrados intereses que han confrontado a los países, ¿verdad?, principalmente subdesarrollados y las potencias, ¿verdad?, del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para explotar, ¿verdad?, todo lo que nos ofrece el mar, por cuestiones económicas, por cuestiones técnicas y de corrupción. Mientras que otros países tienen economía, tecnología, voluntad política, que dirá, bueno, guardo lo mío y exploto de los otros, ¿verdad? Pero el derecho del mar evita eso, ¿verdad?, evita. Entonces nos dice el doctor Centeno, ¿verdad?, que ha sido, pues, y nos dice aquí, bueno, y nos menciona las conferencias. También dice, para el desarrollo del presente punto, nos referiremos a las zonas en que modernamente se divide el mar, de conformidad con la legislación internacional vigente. O sea, este no es capricho de los estados, hay una legislación, hay un tratado internacional que nos indica esto, ¿verdad? Y que son 4 convenciones, ¿verdad? Y Montego Bay, ahora es Montego Bay, ¿verdad? El Convemar. Zonas marítimas, aguas interiores, zona del mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental y zona de alta mar. Y fondos marinos. Y fondos marinos.
Son 7, fíjense. Plataforma continental, sí. Perdón, Eric, ¿podría repetirlos? Bien, una es aguas interiores. Segunda es zona del mar territorial. La 3 es zona contigua, ¿verdad? Entonces, la 4 es la zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. Continúa con la plataforma continental. La plataforma continental es el lecho marino, es donde está sentada la masa de agua marítima. Esa es la plataforma continental. Ahí también hay riquezas inmensas, ¿verdad? La zona de alta mar y los fondos marinos. Y a eso le llaman comúnmente la zona. Y es tan profundo ustedes. Que habían encontrado, ¿verdad?, la zona más profunda del mar que queda aquí en el Caribe. 13 kilómetros de profundidad. Cabe 3 veces, dice Monte Everest. Imagínense. Es inmenso. Pero ya con determinados artilugios han llegado a esas profundidades, no el hombre, ¿verdad?, sino aparatos. Y descubrieron que en ese fondo continúa después con otro abismo inmenso. ¿Qué habrá ahí ustedes? Y ya pasaron en la toma ahí, que se mira que terminar ahí, pero cuando acercan, empieza otro abismo, ¿ves? ¿Qué profundidad tendrá ese otro abismo? A ver. Todo eso tiene que estar regulado. Porque miren, hay bueno, cuestiones interesantes. Todas estas zonas, y eso quiero que te tengan presente, todas estas zonas se miden con un punto de referencia, porque ¿cómo la medimos? Y ese es un punto para todo el mundo, que está regulado en el Tratado de la Convención del Mar. A ese punto de referencia para medir las zonas marítimas se le llama línea de base. Línea de base. Y es tan importante que de la línea de base hacia adentro se denominan aguas interiores. Fíjense, hasta eso pues, le cambia el nombre. Aguas interiores. Y desde la línea de base hacia afuera, aguas exteriores. Miren qué importante la línea de base. Y de ahí se empieza a mover. Hay que determinarla con procedimientos técnicos, ¿verdad? Ingenieros, y bueno, oceanógrafos, todo. Y, bueno, lo miden pues con aparato y todo. Hay una forma de medirlo y todo el mundo utiliza la misma fórmula, ¿verdad? La misma fórmula. Y entonces, en las aguas interiores, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora al doctor Larios, que nos dice, vamos a ver esto y solo explico esto y vamos a darle ya, para que vean que vamos a terminar, ¿verdad? Las aguas interiores o zona de aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos contenidos hacia adentro del territorio terrestre. Pero hacia adentro, ¿a partir de qué? Hasta adentro a partir de la línea de base. Eso es lo que nos explica el doctor, ¿verdad? A partir de la línea de base hacia adentro. Fijada para medir las zonas territoriales, ¿verdad? Jurídicamente se le considera tierra firme porque forma parte del territorio que miramos y todo, ¿no? Y soberanía. Sobre las aguas interiores, el Estado ejerce plena soberanía, porque vamos a tener las otras. Puede y no puede algunas cosas, y tiene autoridad para otras. Pero aquí la soberanía es plena, sin ninguna restricción,
ni limitaciones. Al igual que lo hace sobre el espacio territorial terrestre, ¿verdad? Igual. Se trata de una soberanía total, de una soberanía plena en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Aunque un autor, antes de que pusiera el Convemar, puso algunas observaciones sobre la jurisdicción. Acuérdense que hay barcos anclados en nuestro puerto y Guatemala no puede ejercer jurisdicción a lo interno de ese barco. ¿Por qué? Porque ya vimos que se considera territorio del Estado del pabellón que porta. Entonces hay una excepción. ¿Ah? Hay plena soberanía, pero miren ese buque, ¿no? Ahí es el capitán. Incluso se puede casar, ¿verdad? Incluso con los delitos, ¿verdad? Podrán ser resueltos dentro del mismo barco. Y también en casos de emergencia, mire usted, un naufragio, ¿verdad? O estar huyendo de piratería, ir a refugiarse de un asalto de piratería. No crean que son guantes, están muy bien armados, ¿verdad? Ahí tienen, por esas emergencias, los buques tienen derecho a ir a anclar. Y el Estado, pues, miren, no entren, ¿no? Y si están salvando su vida. Pero ese anclaje en ese puerto también tiene su procedimiento, tiene su normativa. O sea, no es nada más de ya que estoy, no. Eso también está regido por normas, ¿verdad? De conducta. Entonces dice, esas excepciones son admitidas considerando que en general el Estado ribereño puede aplicar y ejecutar sus leyes en su integridad y los buques mercantes extranjeros que se encuentren en sus aguas interiores. Y eso no es sino el ejercicio de la soberanía, solo consideramos su territorio, con esas excepciones, ¿verdad? Bien definidas. Entonces, ¿de dónde empezamos a medir las zonas marítimas? De la denominada línea base o línea de base. ¿Cómo se determina? Hay procedimientos contenidos en la Convención del Mar, sobre el derecho del mar de las Naciones Unidas. Ahí dice cómo se determina la línea de base, porque no puede ser arbitraria. Si no, empiezo hasta adentro y empiezo a medir de ahí. No, todos tenemos que tener el mismo procedimiento y el mismo procedimiento técnico para determinar la línea de base. Como digo, son procedimientos que tienen que ver sobre mareas altas, mareas bajas, azimut, no sé qué, un montón de cosas, ¿verdad? Que nosotros no podemos determinar eso. Pero gente técnica que sí puede determinarlo con base en los lineamientos que se dan en los tratados. O sea que no es arbitraria la base para medir las zonas, ¿verdad? Como vimos, pues hay 7 zonas y ahí está, se ejerce todo el derecho del mar de todo el mundo. Ahorita voy a tomar la foto de despedida, jóvenes. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Y dejamos abierto el tema, ¿no? Para terminar, porque nos faltan otras zonas marítimas igual de importantes y vamos a ver cómo se ejerce soberanía ahí, ¿no? Y qué significan aguas territoriales. Así que muchas gracias por tu atención y pasen feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado, que descanse. Buenas Feliz noches, noche. jóvenes. Feliz noche, licenciado. Se cuidan, jóvenes. Feliz noche, Lic. Se Feliz cuidan. noche, licenciado.